buenos días. Aquí estamos para iniciar esta primera sesión con Manuel Kant. Yo soy el profesor Luis Felipe Ramírez y los voy a acompañar en este proceso, ¿verdad? De encontrarnos con el pensamiento de Immanuel Kant. Es una figura muy importante en la historia de la filosofía, ¿verdad? Representa un hito importante como lo representó en su momento el pensamiento de Platón y Aristóteles. Immanuel Kant representa también otro hito importante en la historia del pensamiento, digamos así, que es un punto de referencia para mirar el pasado de Immanuel Kant y al mismo tiempo para mirar el futuro precedente de Immanuel Kant, sobre todo el pensamiento filosófico del siglo XVIII, XIX y XX. De tal manera que Immanuel Kant es una figura muy importante en la historia de la filosofía y en el pensamiento filosófico incluso contemporáneo. Todo el aporte de la ética, sobre todo también de lo que se entiende incluso de categorías como tiempo, espacio, y todo el intento de elaborar una síntesis de las teorías del conocimiento, tanto del empirismo o realismo y el idealismo tienen digamos así, su máximo exponente en ese intento de elaborar una teoría del conocimiento integrando los dos aspectos, tanto del idealismo como el realismo, o el empirismo como el racionalismo. Sin más, vamos a comenzar este primer tema, ¿verdad? Que nos ocupa de aquello que Kant mismo le llamó la filosofía trascendental. Ya después diremos en qué consiste eso de trascendental. Kant mismo intentará explicar en qué consiste eso de filosofía trascendental. En este primer video nos vamos a centrar en los aspectos digamos así, de la visión global de su pensamiento, ¿ok? Una introducción al pensamiento desde su vida y obras, la influencia de Kant en los filósofos modernos posteriores a él, la influencia de Kant en diversas corrientes filosóficas y por último las grandes líneas de investigación filosófica y hacia dónde vamos a conducir nosotros las cuatro sesiones subsiguientes ya entrando de lleno en el pensamiento kantiano. Entonces iniciamos esta primera diapositiva tomando en cuenta la vida de Manuel Kant, porque hablar de la vida de Manuel Kant nos va a permitir de alguna manera entender mejor el pensamiento filosófico de Kant. Si hay un filósofo donde es estrecha la vida de su forma de vivir, su forma de actuar, su modo de ser y su filosofía, la encontramos precisamente en Kant. De Kant podemos decir muchas cosas, pero lo que no se puede, digamos así, decir de Kant es que Kant no es un filósofo coherente, un hombre que vivió su vida precisamente desde su pensamiento filosófico, fue capaz de explicitar aquello en lo cual creía. Y entonces entramos aquí en esta primera parte, la vida de Manuel Kant. Kant nace en 1724 en Königsberg, la Prusia, actual Kaliningrado de Rusia. En aquel momento Prusia formaba parte de lo que se llamaba, o lo que después va a ser el Imperio Alemán, ¿verdad? De tal manera que Prusia está identificada como la actual Alemania y en este momento forma parte del Kaliningrado de Rusia. En el siglo XVIII es un siglo muy importante, es un siglo de muchos acontecimientos históricos, sobre todo de Europa, ¿verdad? Es el siglo también llamado así el siglo de oro de la Ilustración, ¿verdad? No solamente por la cantidad de pensamientos de filósofos importantes, sino también porque es casi como la efervescencia de un proceso que se llamó la Ilustración
en el cual también Kant va a hablar sobre ello, pero también va a ser un crítico de la ilustración. En esta etapa también del nacimiento de Kant, Kant nace también en un proceso de este siglo tan importante, la Revolución Inglesa, ¿verdad? Todo el tema de el cambio de, de las monarquías a las monarquías parlamentarias. Se hace un cambio importante ahí, la guerra de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, el ascenso del capitalismo, ¿verdad? Y por supuesto, la ilustración genera una visión de optimismo del progreso, ¿no? El siglo XVIII es un siglo donde se pensaba que si el mundo seguía así, iba hacia un progreso ilimitado. Y Kant formó parte también y entendía que desde esa herencia de la ilustración, entendía que por ahí también iban las cosas. La vida familiar de Kant, Kant fue una familia, la familia de Kant fue una familia numerosa de 10 hermanos, una familia pobre, pero un papá y una mamá trabajadores que se ganaban el pan con su trabajo, por tanto una familia religiosa también cristiana, protestante, luterana, con unas inclinaciones pietistas rigurosas en el cumplimiento inquebrantable de la fe, ¿verdad? Una familia que vivía los valores de su cristianismo luterano, donde rechazaban la mentira, arraigados en valores fundamentales, ¿bien? Y por las condiciones de salud de este tiempo, solo llegan a vivir, a llegar a la mayoría de edad, 4 hermanos. Quiere decir que en el transcurso, ¿verdad?, de su vida infante, mueren 6 hermanos. De tal manera que esa experiencia también va a ser muy dura en la vida de los más pequeños, ¿no? Y fundamentalmente de Kant, que es uno de los más pequeños. Kant padre muere cuando Kant apenas es un adolescente. Fíjese que la expresión ahí, el apellido de Kant padre tiene que ver no con el apellido de Kant, con K. Y los estudios dicen que el papá de Kant sus ancestros eran de origen, este, eh, digamos así, de origen inglés, ¿verdad? Y ese proceso digamos así, de emigración que muere, que pasa después a los Balcanes, y en los Balcanes los parientes de Kant, ahí nace su papá, y en esa experiencia todavía se mantenía el apellido de Kant. Kant después cambia su apellido por el de Kant con K, ¿verdad? Para que se entienda mejor en el contexto del ambiente alemán, pues se entienda mejor la expresión de su apellido o el nombre o su apellido como pronunciación. De tal manera que es importante este elemento de la muerte del papá de Kant, porque entonces la mamá va prácticamente a, a ocupar de los hijos, ¿verdad? De la familia, y Kant, por supuesto, también infante, un niño pequeño, la mamá se va a ocupar de que pueda seguir estudiando. Kant siempre guardará una relación muy importante con su mamá, de tal manera que incluso en sus últimos años de su vida siempre hará mención a su mamá y dirá de ella que nunca podrá olvidar. Una mujer que le acompañó, sobre todo agradecerá mucho sus deseos de que Kant estudiara permanentemente, siempre en su vida le indujo al estudio, y Kant aprovechó bien digamos, esas posibilidades que le dio su mamá. La preparación intelectual de Kant inicia digamos, allá tendrá una influencia importante, ¿verdad? Como dijimos ya, de su madre, que lo induce a los estudios, ¿verdad? Y dado precisamente las dotes de inteligencia de Kant, pues su mamá va a hacer mucho más esfuerzo para que Kant pueda tener una educación adecuada. Y
para ese proceso la mamá entra en contacto por circunstancias de la vida con este señor Schultz, Albert Schultz, ¿verdad? Quien capta las actitudes y las aptitudes del niño y lo pone a estudiar en uno de sus colegios. Este señor Schultz es un preceptor importante en el tiempo de Kant, porque este señor, el ministro de Educación de aquel tiempo, le, le encomienda distintos centros educativos de Königsberg, y entonces la influencia que este señor tiene en la educación de la ciudad donde nace Kant le permite introducir o poner a Kant en uno de estos colegios donde Kant hará todos sus estudios de primaria y parte de la secundaria. Y Kant en ese proceso inicial aprende matemática, griego, latín, geografía, astronomía, lógica, ingresa y por último ya en su etapa ya de adulto ingresa a la Universidad de Königsberg, ¿verdad? Y da inicio a su formación universitaria en filosofía, matemáticas, ciencias naturales y teología. En 1746, por razones económicas, para poder sostener y apoyar a la familia, deja de estudiar y se dedica a dar clases privadas a hijos de familias de la clase alta de la ciudad y sus alrededores, y esto le va a permitir una estabilidad económica para su familia, ¿verdad? Y en este tiempo, en estos 9 años, pues Kant se dedicará fundamentalmente a eso, a ser un maestro de, de, de alumnos privados, ¿verdad? Una vez que Kant logra tener más o menos una estabilidad económica y esto le permite renovar de nuevo sus estudios, después de 9 años, vuelve a la universidad y termina sus estudios en la universidad. En la universidad, Kant va a entrar en contacto con las corrientes más importantes de su tiempo, sobre todo las corrientes filosóficas que tienen que ver con el conocimiento. Ahí va a conocer el pensamiento de Leibniz, de Wolff, así como la física de Newton, que refutaba las teorías de estos filósofos y le introduce en la filosofía empirista británica, despertando un interés en Kant más tarde por la lectura de Hume. Y entonces este encuentro, ¿verdad?, con el pensamiento filosófico, tanto de sus, eh, digamos así, de estos filósofos alemanes, compatriotas, ¿verdad?, y con los filósofos fundamentalmente ingleses, Kant bebe de la fuente filosófica de estos autores. Y precisamente viendo las contradicciones y las dificultades que hay para entender un pensamiento integrado entre el idealismo, ¿verdad? Y por otro lado, el empirismo, Kant va a desarrollar toda una doctrina del pensamiento, una doctrina del conocimiento, precisamente donde va a intentar integrar tanto el empirismo como el racionalismo idealista de Leibniz y de Wolff con el empirismo de Hume, Locke y Hobbes. Ya Kant tiene 31 años, finalmente entra ya a formar parte de la Universidad de Königsberg, ya no es solamente alumno, sino que logra poder entrar a la universidad como profesor y entra a formar parte como profesor de la cátedra de lógica y metafísica que acepta, alcanzando así la ansiada independencia económica con un salario fijo. Poco a poco esta experiencia también económica le va a permitir a Kant dedicarse mucho más a la investigación y va llegando después reconocimientos. Primero es nombrado bibliotecario de la universidad, ¿verdad? Y unos años después rector de la misma Universidad Albertina donde él había estudiado, lo que triplica su sueldo e ingresa en la Academia de la Ciencia de Berlín. Ahí tenemos las escaleras de la Universidad Albertina, una universidad bellísima, todavía sigue estando más o menos, esta es una fotografía más o menos actual de la Universidad Albertina.
Más tarde, Kant entra en la Academia de la Ciencia de San Petersburgo y finalmente en Siena en 1795, con 71 años, ya disminuye sus clases, abandona completamente 2 años más tarde la cátedra, ¿verdad? Su salud se va deteriorando, va perdiendo una visión, la visión de su ojo izquierdo, se debilita su memoria y Kant va entrando en un proceso de entristecimiento, se deprime, abandona sus paseos, a solicitud de su sirviente, es cuidado por su hermana menor, hasta que en 1804, el 12 de febrero, muere Kant. Su entierro fue un entierro, digamos así, en términos apoteósicos, ¿no? Primero que nada porque a pesar de la personalidad de Kant, que fue una persona bastante tímida, introvertida, no obstante Kant se ganó el cariño, el respeto de este, de las personas que le conocían y por supuesto de la élite intelectual de la Prusia de aquel tiempo y sobre todo de Königsberg. De tal manera que mucha gente estuvo presente en el momento del entierro de Kant, señalando que fue una persona no solamente conocida por su pensamiento, sino también querida por sus ideas y sobre todo por la coherencia entre su pensamiento y su vida. De su personalidad podemos decir que Kant fue una personalidad, se pudiera decir, maníaco compulsiva. Sin duda su personalidad nos dio el Kant de un rigorismo intelectual nunca visto anteriormente. Sus horarios hablan de una vida estructurada en los más mínimos detalles, lo que hace entender perfectamente su pensamiento meticuloso que toca lo escrupuloso. Su vida religiosa, que en un tiempo rechazó, no por convicciones, sino por exceso, lo llevó a una auténtica este, reflexión de la ética en el planteamiento de una moral autónoma. Podemos decir de Kant que su pensamiento habla de su modo de vivir y de proceder. De tal manera que podemos decir que Kant es un filósofo coherente, un filósofo que vivió, ¿verdad? Su vida y que estuvo dedicado el tiempo que pudo, ¿verdad? De lleno a la investigación y su obra es una obra no solamente que no tuvo mucha importancia en su tiempo. Que, por ejemplo, desde que Kant inicia la crítica de la razón pura, la crítica de la razón pura a sus comienzos no tiene mucha recepción, ¿verdad? El pensamiento de Kant posterior a unos años subsiguientes, es que tendrá raigambre y por supuesto con la muerte de Kant en el siglo XVIII y XIX tendrá una influencia muy importante en el pensamiento del siglo XIX y del siglo XX. De las obras de Kant podemos decir, vamos a hablar solamente de las obras más importantes. Algunas haremos mención a algún elemento importante y otras solamente las nombraremos. Por ejemplo, de la primera obra de Kant, Crítica de la razón pura, Kant desde que ingresa a la Universidad Albertina, pasan por lo menos 10 años desde que ingresa hasta que escribe la crítica de la razón pura, unos 10 años. Quiere decir que Kant estuvo dándole mucha importancia a la elaboración de su pensamiento y no escribió nada, no publicó nada al principio de aquello que no fuera pasado por el filtro durísimo de su crítica, de la crítica y esta concepción de la filosofía de método crítico va a ser después de Kant un elemento casi necesario para hacer filosofía. De tal manera que Kant escribe su primera obra, la obra magna, la obra primigenia de Kant, la crítica de la razón pura. Volvemos a decir que la recepción de la crítica de la razón pura no fue muy buena, realmente fue poco leída, generó críticas más bien no tan buenas, ¿verdad? No obstante, tuvo, digamos así, una mala recepción inicialmente. Y por otro lado, la lectura se hacía muy complicada, muy difícil,
De tal manera que Kant en 1783, 2 años posteriores, elabora otro intento de hacer como una especie de introducción a la crítica de la razón pura y elabora los prolegómenos a toda manifestación futura, a toda metafísica futura. ¿Está bien? 2 años después. ¿Por qué? Bueno, porque con un intento precisamente de que la crítica de la razón pura fuera mucho más comprensible. De hecho, si uno quisiera recomendar entrar a la crítica de la razón pura, yo recomendaría primero leerse los prolegómenos a toda metafísica futura, ¿verdad? Como la posibilidad de un intento de aclarar y elaborar los términos de una manera más sencilla y al mismo tiempo de reducir los contenidos de la crítica de la razón pura. Después hay otros textos en 1784, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita. Este es un elemento que lo retomará, por ejemplo, en su Ética Adela Cortina, todo el tema del cosmopolitismo. Este texto es muy importante en Kant, que es la ilustración, es un ensayo pequeño, no muy largo, donde Kant expresa de alguna manera crítica lo que significa la ilustración, en el cual está de acuerdo con unas cosas, pero no está de acuerdo con otras. En 1785, fundamentación de la metafísica de las costumbres. Este es un tema ya importante. Kant plantea ahí elementos importantes para lo que va a ser su ética. Eh, 1785, sobre los volcanes de la Luna. En 1786, primeros principios metafísicos de la ciencia natural. 1786, fundamentos metafísicos iniciales de la cosmología. En 1787 hace su segunda edición de la Crítica de la Razón Pura y en 1788, continuando con esta crítica de la razón pura, elabora la crítica de la razón práctica, que será fundamentalmente el tema de la ética. ¿Ok? Y seguidamente, 2 años posteriores, 2 años después, elaborará la trilogía crítica de la facultad de juzgar o crítica del juicio, llamada también. En 1791, sobre el fracaso de todos los intentos de una física, una metafísica en la teología. En 1793, la religión dentro de los límites de la mera razón. Ya son explicaciones haciendo ver por qué no se puede hacer ciencia de la religión. En 1793, en torno al tópico, tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica. En 1795, Hacia la paz perpetua, otro texto muy importante en Kant. Este texto de la paz perpetua, también sobre el tema de la ética, es muy importante para entender, por ejemplo, el aporte del tema de la ONU, de los derechos humanos, e incluso Kant en esta paz perpetua también hace ver la importancia de un evento que se haga, de un evento, de una estructura planetaria que permita, ¿verdad? Elaborar una ética de las costumbres que sea común a todos. Ahí viene todo el intento que se hizo con los derechos humanos y después la misma formulación de la ONU después del año 45. En 1797, conflicto de las facultades. En 1798, antropología desde el punto de vista pragmático. Este es otro elemento también que va a desarrollar Kant en el tema de la antropología. Entramos en este tercer elemento, la influencia de Kant en los filósofos modernos. Hay que decir que todo el pensamiento moderno está atravesado como una línea, como un eje, ¿verdad? Como un eje de contenido, el pensamiento tanto del siglo XVIII como el siglo XIX y el siglo XX. De tal manera que Kant es una figura importantísima en el estudio del pensamiento filosófico y después en el tema de la modernidad, el tema de la modernidad y el tema de la ilustración, Kant es imprescindible para poder entender los pasos subsiguientes, por ejemplo, del idealismo alemán, de Fichte, de Schelling y de Hegel, y después también todas las otras corrientes intermedias entre el empirismo,
y el idealismo. Ahí tenemos entre los pensadores que influyeron, que Kant influyó, tenemos a Fichte. Fichte desarrolló el idealismo trascendental de Kant en su propia filosofía del yo. Hay que decir que Fichte conoció a Kant, incluso lo conoció por vía de correspondencia, pero también se trasladó a Königsberg a conocerlo personalmente y elaboró un artículo muy importante en el cual Kant leyó y le impresionó, e incluso Kant lo propuso publicarlo, ¿verdad? Y efectivamente lo publicó. La gente pensó que era de Kant, pero después Kant aclaró que ese artículo era de Fichte. Sobre Schelling, también Schelling conoció el pensamiento de Kant en vida de Kant, pero nunca se conocieron, mantuvieron correspondencia. Schelling le escribió a Kant y Kant le respondió sus cartas. De Hegel también, Hegel tiene una influencia importante en Kant, sobre todo en la crítica que le hace a Kant. Su dialéctica y su sistema filosófico fueron profundamente influenciados por las ideas kantianas. De tal manera que Kant, aunque no conoce a Kant directamente, Hegel sí tiene conocimiento de su pensamiento, y que hay que saber que Kant nunca salió de Königsberg. Por tanto, Hegel fue un poco más, se movió mucho más en la Prusia de su tiempo. Otros filósofos modernos, además de los que hemos dicho, está Schopenhauer también, que adoptó y adaptó la distinción kantiana entre fenómeno y noúmeno en su propia filosofía del pesimismo. Habermas, también fundador de la escuela de Marburgo, ¿verdad? Marburgo, que es precisamente la filosofía neocantiana. Husserl, en su fenomenología, en su sistema filosófico llamado fenomenología, ¿verdad? Hunde sus raíces precisamente en la epistemología kantiana. Heidegger, con su Ser y Tiempo, tiene también manifiesta en su obra esa influencia del pensamiento kantiano. Sartre, con su famoso concepto de libertad y autonomía, tiene que ver con las categorías y en su sistema, la antropología del pensamiento de Kant. Karl Jasper, que también alemán, fue psiquiatra y psicólogo, después se convierte y se hace filósofo, ¿verdad? Todo su pensamiento tiene que ver con el desarrollo del pensamiento de Kant. Incluso Jasper desarrolla esa trilogía que deja abierta Kant, ¿verdad? Que dice Kant que no es posible hacer ciencia de la antropología, del mundo y de Dios, de tal manera que precisamente Jasper va a desarrollar esa trilogía del hombre, del mundo y de Dios. Foucault explora también las ideas kantianas de la ilustración y critica su propio trabajo sobre el poder y el conocimiento desde la perspectiva kantiana. Habermas, su teoría de la acción comunicativa se basa fundamentalmente en la ética kantiana. Zubiri desarrolla su pensamiento intentando responder a esas tres preguntas también kantianas sobre el hombre, sobre el mundo y sobre Dios. Rawls desarrolla su teoría política de la justicia utilizando los principios kantianos. Chul Han, un surcoreano nacionalizado en Alemania, desarrolla las categorías de lo bello según el pensamiento kantiano. Y por último, que no quiere decir que no haya mucho más gente, ¿no? Pero he nombrado a estas 15 personas que son importantes, y que se ve la evidencia del pensamiento kantiano. Y por último, de la cortina, quien se declara abiertamente kantiana, las ideas de cosmopolitismo y sus conceptos desarrollados del ensayo de Kant hacia la paz perpetua, ¿verdad? Tienen que ver con esas ideas que desarrolla después en su pensamiento Adela Cortina. Además del desarrollo de algunos pensadores, también Kant influye de una manera decisiva en muchas teorías mejor dicho, doctrinas filosóficas, pensamientos filosóficos.
que en algunos casos hay algunos autores, ¿verdad?, que coinciden con un pensamiento filosófico, pero hay otras escuelas de pensamiento filosófico que contienen varios autores o varios filósofos. En ese sentido, volvemos a recordar la teoría de la justicia de Rawls, ¿verdad? La acción comunicativa de Habermas, que después tiene varios discípulos, el constructivismo moral de Hanisch, la fenomenología de Husserl, el existencialismo de distintos, tanto el existencialismo alemán como el existencialismo francés, la filosofía neocantiana, la filosofía de la ciencia o epistemología, que ha sido bastante, por lo menos en sus primeros tiempos, influenciada por el pensamiento kantiano, las teorías del conocimiento, la influencia de la ética de Kant en el pensamiento ético y moral del cristianismo, todo el desarrollo del concepto de la ética autónoma, las categorías espaciotemporales en todo el pensamiento filosófico moderno y contemporáneo, la revisión de toda la ontología a partir de Kant, el criticismo como nueva forma de hacer filosofía, el concepto de realidad y fenómeno, las ciencias con sus categorías espaciotemporales y la autonomía de las categorías para el estudio de las ciencias puras como la álgebra, como el álgebra, la geometría, la física, etcétera. Como vemos, entonces, el pensamiento de Kant ha sido ampliamente difundido y ha sido profundamente influenciado el pensamiento moderno, el pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Por último, vamos a ver las líneas de investigación del pensamiento de Kant. Lo interesante de Kant es que Kant fija cuál va a ser su sistema filosófico y fija como buen kantiano, ¿verdad? Como buen desarrollador de su pensamiento, fija cuáles van a ser los límites de su pensamiento, hasta dónde va a llegar el estudio de su pensamiento. Y ese estudio de su pensamiento se fundamenta en estas cuatro preguntas, que son las preguntas importantes que van a ser el desarrollo de sus líneas de investigación en la filosofía. La primera, ¿verdad? ¿Qué podemos saber? Es la crítica del conocimiento. Entonces Kant va a hacer todo un tratado. La crítica de la razón pura tiene que ver precisamente con la crítica del conocimiento, igual que la crítica de los juicios. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer? Es la crítica de la razón práctica, la crítica de la ética, el desarrollo de un sistema ético. ¿Qué es el hombre? El tema de la antropología va a desarrollar todos los aspectos que tienen que ver con la antropología, el tema de la libertad, el tema de la justicia y distintos temas que tienen que ver con la antropología. Y por último, ¿qué podemos esperar? La crítica de la metafísica, que tiene que ver con todos los contenidos, los aspectos metafísicos y teológicos, ¿verdad? Que Kant también intentará desarrollar desde su nuevo paradigma trascendental y crítico. Bueno, con esto, por ahora terminamos bueno, perdón, aquí todavía queda, hay unos otros puntos, ¿verdad? Que Kant también va a desarrollar otros aspectos, el tema de la historia, el tema de Dios y la religión, el tema de la estética, como lo bello, y la ilustración. Estos son elementos que también Kant va a desarrollar. Lo que quería decir anteriormente es que estos puntos van a ser los puntos importantes y son los puntos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Probablemente no podemos trabajar todos, ¿verdad? Porque es limitado el tiempo que tenemos, pero sí nos vamos a dedicar por lo menos a estos tres elementos o a estos cuatro elementos un poco, ¿verdad? Vamos a ver el desarrollo de la crítica del conocimiento con más o menos detenimiento, nos vamos a detener en la parte de la ética y vamos a ver algo de la antropología. De esto vamos a sugerir algo, pero no vamos a poder entrar en la crítica de la metafísica, que quedará para otro trabajo posterior. Bien, con esto ya hemos dicho otros aspectos que aparecen en el pensamiento de Kant. Kant escribió muchas otras cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas más. Escribió sobre geografía, sobre historia, sobre cosmología, etc. Bueno, con esto entonces le damos término a esta primera parte, ¿verdad? De la sesión de Kant y entramos en contacto con el pensamiento kantiano. Pues nada, con esto nos queremos despedir. Despedimos esta primera parte, que hayan podido disfrutar de esta primera parte de Kant
¿verdad? Y nos vemos en otra segunda entrega de, pensamiento kantiano. Nos vemos, saludos, que estén bien.